Buenas noticias para los hipotecados. El Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés por primera vez en 9 años, en un cuarto de punto hasta situarlos en el 4,25. Pero atención porque el BCE no se compromete a seguir recortándolos. Ahora resulta apropiado moderar el grado de restricción de la política monetaria tras 9 meses de mantenimiento de los tipos estables. Estefanía González, analista de Quelisto, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues se sigue analizando a esta hora las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo. Lo más importante es lo que ha dicho o lo que no ha dicho. Pues lo más importante es lo que no ha dicho y lo que está por venir, porque realmente el Banco Central Europeo ayer hizo lo que se pensaba que iba a hacer, es decir, esa bajada de un cuarto de punto era algo que ya prácticamente se descontaba en el propio Euribor, por eso los 2 últimos meses quienes tienen una hipoteca variable han visto cómo se aliviaba un poquito su cuota, entonces eso se daba ya por hecho y lo más importante es lo que venga a partir de ahora, y ya dijo ayer Christine Lagarde, no sabemos, hay que estar atentos a los números, iremos reunión por reunión y en base a eso se irá decidiendo. Por lo tanto, el panorama de incertidumbre que teníamos hace una semana, 2 y 3 sigue siendo prácticamente el mismo. Es más, incluso el propio Banco Central Europeo ayer decía que sus previsiones sobre la inflación han empeorado. Y hay que recordar, muy importante, que al final lo que vigila siempre el Banco Central Europeo es qué pasa con los precios, qué pasa con la inflación y en base a si logra controlarla o no, toma decisiones. Entonces, bueno, pues habrá que estar atentos. En líneas generales es verdad que es una noticia buena, habría sido peor que no hubiese hecho nada, pero la incertidumbre sigue ahí y habrá que ver qué pasa de aquí a final de año. Sobre todo porque no se prevé una estabilidad de precios, o sea, en el 2% del IPC hasta 2026. Justo, no se prevé que llegue hasta 2026, habrá que estar muy atentos a qué pasa, lo decían ayer también en esa rueda de prensa, qué pasa con el tema de los salarios. A priori es verdad que choca un poco eso de que los salarios suban, es malo, pero sí que es verdad que a nivel de tener en cuenta qué va a pasar con los precios, esa subida de los salarios que se está notando sobre todo en algunos países europeos tensiona los precios, hace que puedan subir, por lo tanto el Banco Central Europeo va a vigilar mucho eso, va a vigilar qué pasa con otras cosas que también nos afectan obviamente y lo sabemos todos, ¿no? Con el precio del petróleo, el precio de la energía, qué pasa con las tensiones geopolíticas a nivel internacional, todo eso va a marcar qué ocurre con los precios y en base a eso el Banco Central Europeo tendrá que ver qué hace con los tipos de interés. Se habla de una posible bajada, una más, de que acabe el año, probablemente en septiembre, pero como decía, muy cauteloso. Nosotros desde Quelisto a la hora de hacer previsiones siempre tenemos esa cautela porque es verdad que todo puede pasar, ¿no? Tenemos un 2024 por delante que todavía es muy incierto. Desde luego nunca ha habido tantas variables. Bueno, pero para aquellos que tengan una hipoteca, vamos a las economías domésticas, me imagino que se preguntarán si esta bajada de tipo se va a traducir en un abaratamiento de la cuota mensual. Pues probablemente sí, lo que pasa es que sea un abaratamiento que iremos viendo muy paulatinamente. Ya comentaba al principio, ¿no?, que esta primera bajada de tipos ya se descontaba de alguna manera en el Euribor. Hay que recordar, ojo, para que la gente en casa lo tenga claro, que no es lo mismo tipos de interés que Euribor. Lo que a nosotros nos importa cuando tenemos una hipoteca variable siempre tiene que ser el Euribor, pero es verdad que al final avanzan ambos un poco a la par, ¿no? Uno impacta en el otro, podríamos decir. Entonces, que hayan bajado los tipos de interés, obviamente se va a notar en una progresiva bajada del Euribor, que ya veníamos viendo en los 2 últimos meses, y sobre todo lo más importante no solo es que el Euribor va a bajar, aunque sea poco, sino que como lo que hacen los bancos es comparar el nivel del Euribor actual con el del año pasado, como el año pasado el nivel era muy elevado, es verdad que en esas revisiones que vengan a partir de ahora sí que notaremos bajadas en las cuotas. Serán bajadas probablemente modestas. Por ejemplo, en mayo la bajada para una hipoteca media que se revisa en junio fue de unos 180 euros anuales. O sea, bueno, son bajadas muy, muy progresivas, muy, muy pequeñitas, pero bueno, algo es algo. De aquí a final de año probablemente nos encontraremos con el mismo fenómeno. Ahora bien, si vienen nuevas bajadas de tipos, pues ahí ya probablemente el Euribor sí que acelere un poquito esa bajada, sí que notemos más reducción en la cuota. Pero bueno, a priori, algo de relajación esas personas que tienen una hipoteca variable sí que van a ir notando de aquí a final de año. Eso le quería preguntar, ¿los hipotecados pueden esperar que la cuota baje más este año o habrá ya que esperar al próximo? Bueno, van a ir bajando sobre todo por el fenómeno que comentaba antes, ¿no? Por el hecho de que como este año nos estamos comparando con el pasado y el pasado fue tan malo a nivel de Euribor, el Euribor estuvo tan alto, es verdad que casi todos los hipotecados que a partir de ahora empiecen a revisar su hipoteca en los siguientes meses van a notar una bajada. Ahora, si todo sigue como está, si no hay mucha novedad, van a ser bajadas muy progresivas y sobre todo esas bajadas un poco más importantes irán llegando ya a partir del año que viene. Como decía,
también con un ojo puesto en esa cautela, en lo que pase en Europa, fuera de Europa, lo que pase con los precios, pero a priori, si todo se mantiene como está, veríamos bajadas progresivas este 2024 y ya de cara a 2025 pues continuaría esa bajada un poquito mayor quizá. Bueno, pues en definitiva que a pesar de este primer recorte, tras años tras años de estabilidad y también de las últimas subidas, pues los tipos parece que seguirán altos al menos un buen tiempo. Estefanía González, analista de Quelisto, muchísimas gracias y buenos días. Gracias a vosotros, buenos días.